Sí, ya está grabando, ¿sí? Sí. Bueno, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a la cuarta clase de Club de Algoritmia, al menos esta sesión en línea. Vamos a estar viendo vectores, en este caso un tema de array versus vector, porque son dos cosas que se parecen mucho, y de hecho sirven para lo mismo, pero actúan de una forma un poco diferente. Así que vamos a ver qué hay de esto. Y bueno, eh, sí, array versus vector, pero ¿qué son? Pues básicamente son colecciones de datos que guardan y, pues pueden manejar múltiples datos de forma ordenada, múltiples variables en esencia, porque es como si tuviéramos eh, una sección, una cajita con varias variables que podemos guardar ahí en cada una de esas cajitas. O sea, en cada cajita podemos guardar una variable. Entonces, toda la, todo el ropero, todo el, ¿cómo se llama? O todo el cajonero completo sería, pues, o sea, sería como una librería de Raíz o algo así. Y tal vez estarán pensando, ¿por qué no necesitamos colecciones? Porque tal vez en problemas chiquitos como los que hemos estado viendo ahorita, pues no tenemos como tal eh, pues necesidad de guardar un montón de variables. Pero, ¿qué pasa en el caso de cuando necesitamos, por ejemplo, guardar 10 variables, 20, 50, 100? Bueno, como decían ahí en la canción esa del cumpleaños, 50, 60, 70, 80, 90, 100, de ahí 1000 o lo que sea, incluso hasta un millón, pues guardarlas manualmente ya no nos va a servir. Entonces, pues incluso para solo 5 variables, para 3 nos serviría en algunos casos. Por ejemplo, si queremos guardar eh, tal vez la sucesión Fibonacci que veremos después, o tal vez si queremos guardar los resultados de una prueba en 100 tiempos o algo así. Entonces, cuando son poquitas variables no hay tanto problema, pero cuando son muchas, la cosa se complica. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Pues usando una estructura como el array o vector que nos permite guardar todos esos datos juntos pues en un solo nombre de variable, que son los arreglos o los vectores también. Que pues bueno, como ya les expliqué, ahí está lo de la cajonera y pues como tal, el mueble pues sería pues, la variable como tal de cómo se llama ese arreglo o cómo se llama ese vector que tiene cajones que son los índices. Estos índices pues cuando le indiquemos cuando le indiquemos a C o a C++ que queremos acceder a un elemento de ese índice, pues lo que nos va a devolver es el dato que contiene el arreglo o el vector en ese índice. Entonces así es como guardamos las cosas. Existen dos tipos de arreglos. Los arreglos estáticos, los de toda la vida, que son pues fijos. O sea, una vez que los declaras con cierto tamaño ya no pueden cambiar de ese. Y los vectores, que pues pueden ser dinámicos o pueden ser fijos si incluso lo queremos, pero la idea es que sean dinámicos, porque si no sabemos cuántos elementos vamos a agregar, pues simplemente podemos decirle, pues queremos cinco, o sea, queremos 5 elementos ahorita y ya con algo que vemos un poquito después en esta presentación, podemos hacer que agregue un elemento más que no estaba previsto y entonces eso nos da mucha libertad. Obviamente eso ocupa un poquito más de tiempo, pero como tal las operaciones respecto a analizar un dato o a eliminar elementos son mucho más eficientes que en un array estático, siempre y cuando hagamos operaciones que involucren cosas que ya no sean de arreglos estáticos. Por ejemplo, para eliminar un elemento que está en medio, en un array estático tendríamos que hacer un montón de maniobras, pero aquí en el vector, o sea, ya nos lo hace solito. Pero bueno, primero veamos los arrays estáticos. Como tal, sus características son que, pues, son colecciones de tamaño fijo de elementos del mismo tipo, igual que los vectores, pero, o sea, bueno, con respecto al mismo tipo, pero los arrays estáticos son de tamaño fijo sí o sí. O sea, una vez que los declaras de tamaño 5 van a ser siempre de tamaño 5 a menos que los borres de plano de la memoria. Y pues los elementos se almacenan uno tras otro en la memoria o incluso puede darse el caso que se puedan almacenar en diferentes puntos de la memoria dependiendo después si ya no tiene espacio y dependiendo del sistema operativo.
Y la clave aquí es que son fijos. Bueno, ya expliqué un montón de veces qué es eso de fijo y del mismo tipo. O sea, con ese del mismo tipo me refiero al mismo tipo de dato. Todos tipo int, o sea, todos enteros, todos de carácter, todos de string, todos de lo que sea, pero solo de un solo tipo. Y pues ahí la estructura del array es declaración, índices y acceso. En la declaración tenemos un tipo y un nombre del arreglo. O sea, este arreglo va a tener un nombre, así, o sea, un solo nombre, no va a tener un montón de nombres, sino uno solo. Va a tener un tamaño con el que está definido en los corchetes y un tipo de dato. Ejemplo, podemos ponerle int, que sea calificaciones de tamaño 5 y crear 5 cajoncitos o 5 espacios para, bueno, es como si fueran 5 variables para enteros, nada más que englobadas en un solo nombre. Y con los índices, pues tenemos que checar, o sea, tenemos que recalcar que empiezan en cero, en C++ y en C. Entonces, para un array de tamaño 5, entonces no vamos a tener del 1 al 5, vamos a tener 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, es como si cada posición en base 1, o sea, la base que todos usamos, la base humana, que después se las voy a explicar, junto a la base 0, es como si a cada una las posiciones de la base humana le recorriéramos un lugar hacia atrás. Entonces, eso nos da los índices en base ordenador, bueno, base C++, porque en otros lenguajes, iba a decir lenguaje operativo, en otros lenguajes de programación, como Python, bueno, creo que igual le inician en cero, pero hay algún que otro lenguaje, especialmente en PCInt, que no sé si considerarlo lenguaje o no, pero el chiste es que puedes ponerle que inicie uno o algo así, o eso recuerdo. Y de ahí pues ya tenemos el acceso, que pues accede con el nombre de la variable y entre corchetes la posición que quieres hacer en lenguaje computador. Ejemplo, calificaciones en cero, checa el primer elemento. Y bueno, cuando le haces calificaciones en cero y le pones igual a 10, pues guardas un 10 en ese primer espacio, en esa primera variable de ese array. Y pues ese es un ejemplo de cómo podemos manejarlo. Aquí tenemos, o sea, aquí para los arreglos estáticos no es necesario agregar nada de librerías. Ya tenemos bueno, la estructura int main, que eso ya la había explicado. El, ¿Cómo se llama? Declaramos un arreglo int calificaciones de tamaño 5 y a cada uno de los elementos compatibles, o sea, del 0 al 4, bueno, en el índice 0 al 4, asignamos 10, 8, 9, 7 y 10. Y ya después imprimimos la calificación del tercer estudiante, que eso se hace bueno, aquí se me olvidó quitarles eso de std y dos puntos, porque no le incluí el using namespace std, pero recuerden que este std que se repite muchas veces se puede quitar y se puede poner al inicio using namespace std. Y ya, pues nada más imprimimos que la calificación de estudiante 3 es la posición 2, porque recuerden que estamos hablando en base 0, que igual lo vemos más a profundidad, pero o sea, tenemos que ponerle que queremos acceder en lenguaje computador, no en lenguaje humano. Y podemos usar un loop para recorrer ¿cómo se llama? Estos arrays, porque con poner un iterador que vaya del inicio del inicio de esta cosa hasta donde termine, o bueno, es que sí, aquí está lo chistoso, porque en la condición para que termine, podemos poner que si el tamaño es 5 podemos ponerle que mientras el iterador sea menor a 5. Bueno, el iterador es ¿cómo se llama? Este elemento que ya sea tipo entero o tipo float, bueno, float casi no existen en iteradores, pero tipo entero o tipo iterador, porque existe también esa cosa, pero la veremos después. Mientras esta cosa sea menor del tamaño que tenemos de este array, pues esto va a funcionar, o sea, esto va a imprimir todos los elementos, porque haciendo la prueba, o sea, va a imprimir cero, va a sumar uno, va a imprimir uno, bueno, va a imprimir calificaciones en uno, va a sumar uno, de ahí calificaciones en 2, calificaciones en 3, calificaciones en 4. Y ya cuando sume uno al final, o sea, cuando chequemos si i es menor a 5, como ya habrá aumentado una posición, está ahí,
pues entonces esto ya no se va a ejecutar en i igual a 5. Entonces aquí poniendo que sea menor, o sea, estrictamente menor que el tamaño que definimos, hacemos que, ¿cómo se llama? Que itere en todas las posiciones de este arreglo, sin pasarse y sin que nos deriven errores tipo segmentation fault o cosas así que suelen suceder mucho en esos tipos. O sea, ahorita tienen que acostumbrarse que les va a suceder mucho eso de segmentation fault, porque a mí esto me pasa también, pero, o sea, es algo común, o sea, no tienen demasiado de qué preocuparse a menos que estén ya compitiendo en serio. Y pues, o sea, ya podemos hacer operaciones ahí con lo que saquemos de este array. Pues, su mayor desventaja es que pues es de tamaño fijo y que si declaras, por ejemplo, int array 10, perdón, array de tamaño 100 y solo usas 10 espacios, pues estás desperdiciando 90 espacios de memoria. Entonces, y si necesitas, por el contrario, 101 espacios, cuando ya declaraste 100, pues el programa va a fallar. O sea, te va a mandar un segmentation fault porque simplemente estás superando. Bueno, o sea, es como si tuvieras una tablita de elementos que, es- que están de tu arreglo y es como si intentaras rellenar, o sea, a ver, vamos a pintarlo aquí. Es como si este cuadrito en rojo fuera tu espacio que vas rellenando poco a poquito y mientras a gran escala este otro espacio que está en azul es tu almacenamiento total de memoria. Entonces, conforme vamos a rellenando lo que está en rojo, cuando queremos rellenar el elemento 101, o sea, ya nos estaremos metiendo en lo de memoria que probablemente o esté sin asignar o esté asignado para otras variables o para otras cosas del computador o para cosas reservadas. Entonces, aquí es donde nos va a marcar un segmentation fault porque estamos accediendo a algo que no nos han dado permiso de acceder. En este caso, cuando declaramos un arreglo de 100 posiciones, no solo tenemos esas 100 posiciones para acceder, no 101. Entonces, si queremos acceder al 101 o en lenguaje computador ¿cómo se llama? Entre brackets, el número 100, que es la posición 100 en 101 en lenguaje humano, ahí es donde nos va a marcar el error. Entonces, esa es la mayor desventaja que tenemos. Es fácil de confundir esos límites y por lo tanto es fácil que nos dé segmentation fault y por lo tanto, pues, el programa va a fallar. Pero, pues, eso, o sea, de ahí las operaciones que las que puede hacer el array, cuando no es necesario un vector, son algo eficientes. De ahí están los vectores, pero primero quiero que chequemos ahí un problema, un de aquí de C++. Entonces, a ver, voy a cambiar otra vez a la pantalla completa. O bueno, más bien al navegador para que no se me liquee información como las veces pasadas. A ver, aquí tenemos... Ay, Dios, ¿por qué está en modo claro? Ahora sí, modo oscuro. Vamos en arrays. Aquí en la sección de arrays lo que tenemos pues es un montón tenemos de hecho 21 problemas, que es la cantidad, creo que nunca antes habíamos visto en una sección de estas. Entonces, yo digo que con que se intenten ahorita el primer problema, el de sumas, pero quiero que lo hagan con arrays, o sea, no con vectores ni nada, por el momento solo con arrays. Entonces, pues eso, ahorita, bueno, no sé cuánto tiempo, sí, ya sé. Esto ya vi. No sé cuánto tiempo consideran bien para ese problema, 20 minutos tal vez, ¿o qué les parece? Bueno, bueno, igual para dar tiempo 25 minutos, aunque igual cuando sean 7:53, pues igual, y voy preguntando a ver cómo van los avances. Así que de momento el problema este, que es el summation, pues, bueno, a las 7:53 lo checamos para ver qué tanto han avanzado, ¿va? Nada más.
nada más voy a poner el aviso en Paint, porque ya saben que uso Paint para los avisos en lo que checo ese y ya, bueno, a ver, nada más le voy a pasar el link del problema para que no se pierda. Ahí está. Y mientras me voy a cambiar el Paint para dejar el aviso de que pues a las 7:54 nos volvemos bueno, ahí resumiré el tema porque todavía falta ver los vectores. Un momento puse, sí, 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 esa raíz. Pensé que había puesto el string, ya me había espantado. Ahora sí, son las 7:54. ¿Alguien ya tiene, bueno, ya tienen el problema o tuvieron alguna duda bueno, no sé, necesitan ayuda o quieren que lo resolvamos? ¿Qué te parece exactamente? O sea, ¿te da problema de que no te deja subirlo o te aparece algún tipo de error ahí? Prompt stress. A ver, bueno, es que no sé, no podré decir mucho ahorita que no bueno, voy a checar mi submission ahí del problema. A ver, voy a cambiar la pantalla. Cambiar transmisión. Vamos a ponerle pantalla completa a ver si no se nos va algo. Ay, de hecho, sí, sí. No, espérame, ahorita vuelvo a cambiarla otra vez. Ya se me olvidó que debo de iniciar sesión. Ay, sí, ya se me olvidó que aquí no tenía esa cosa. Espérame. Dejo de poner la pausa. Sí. Ya chequé las submissions, pero pues bueno, a mí me había dado de primer intento, pero pues bueno, también ya me estaba rushando los problemas. Así que no sé, no veo así demasiadas opciones. ¿Crees que puedas presentar la pantalla o algo así o poner captura de cómo está actualmente el código para tal vez no darte la solución, pero sí ponerte recomendaciones de qué podría hacer? Va, va.
En lo que nos responde él con la captura o con la transmisión. Ah, ya, creo que ya está transmitiendo. A ver, espérame, lo que carga. No sé si a los demás les carga, pero a mí no me está cargando. No, creo que se sigue cargando aquí. Ah, no. Bueno, ahí ya mandé el código. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Aquí creo que el error está un poco claro. Es sobre los límites. Te dejo que lo averigües en dónde. O sea, límites de a cuánto puede llegar una variable. Sí, bueno, ahí te vamos a dejar unos 5 minutos más en lo que le envía y pues, a ver, mientras, ¿qué hacemos? Mientras voy a checar ahí qué onda con el problema B. Bueno, el problema 2 más bien. Sí, es que muchos de estos problemas pues suelen tener esta cosa de que pues, o sea, tienen límites muy grandes o sea, no tanto en el tamaño en el número de elementos, sino en el tamaño de estos mismos. Entonces, ahí también es un poco la cosa de pensar qué cosa puede llevar un entero o qué cosa tiene que ser más grande o cosas así. O sea, sobre todo si van a ir desarrollando poco a poco la lógica sobre eso conforme pasa el tiempo. O bueno, ya en lo que él se puede resolver el problema, igual va a quedar grabada la clase, entonces en él se va a quedar la decisión de si continuar haciéndolo ahorita y ya después ve la grabación de la clase, o si ya ahorita ve el tema que vamos a presentar, pero pues ahorita toca continuar con vectores. Así que, bueno, vamos para allá. Como tal, pues nada más chicos, sí. Como tal, un vector, pues, o sea, él está en la librería estándar de C++, o sea, en la STL, en la STE más bien, y pues incluye la librería, bueno, se incluye con la librería de hashtag include vector, o bueno, hashtag o gato o lo que sea, porque hay personas que tienen un poco los fanatismos, entonces ahí depende. Y pues ya en declaración, pues ya ponemos vector, el tipo de dato que queramos y ya un nombre, o sea, el nombre de esa variable que alberga muchas variables, por así decirlo. Esta cosa es como un arreglo inteligente más o menos, o sea, su tamaño puede cambiar de forma dinámica, es decir, si necesitamos menos elementos, pues podemos tener menos elementos. Si necesitamos más, hay dos formas de agregar más elementos o de expandir su tamaño
de ese vector. Y ya tenemos como ejemplo un vector de int en calificaciones y ya tenemos un vector de vacío. Entonces, pues eso. Como operaciones fundamentales, o sea, es que el vector realmente es parecido al array, pero con esteroides. Entonces, aquí, como estamos hablando de una clase, por así decirlo, de esta cosa, entonces, pues tiene operaciones o tiene funciones como pushback, que es para agregar un elemento extra al final del vector, o sea, se le va a aumentar uno de tamaño al final. O bueno, si es que, o sea, si lo tenemos, digamos, de tamaño 10, ya sea que sean rellenados o no, y le agregamos uno más, pues, o sea, con pushback, en teoría serían 11. A menos que los tengas así como de que tal vez no esté inicializado, cosas así, pero normalmente sí. O sea, sobre todo cuando no tienes inicializado tu vector, o sea que solo lo declaras, pero no le inicializas. Porque de hecho creo que se me olvidó poner eso. El que por ejemplo si quieres la declaración con un tamaño ya específico, puedes poner, o sea, exactamente lo mismo que lo de arriba, nada más que antes de poner el punto y coma, en vez de eso pones un tamaño n, por así decirlo. Y ya después el punto y coma. O sea, este tamaño va entre paréntesis. Y pues aparte de pushback y entre paréntesis un valor, ya después tenemos el punto 6 que es para averiguar cuántos elementos tiene el vector en ese momento, ya sea que estén inicializados o no. Bueno, o sea, está inicializada esa cantidad de elementos, pero no sabemos bien si tienen, por ejemplo, un uno, si tienen un cero. Aquí lo único que nos vamos a fijar es cuántos tamaños tiene actualmente el elemento. Digo, cuántos elementos tiene actualmente el, el vector. En PopBack lo que hacemos es que eliminamos el último elemento del vector, porque pushback es para agregarlo y popback es para eliminarlo. Entonces es como push y pop, un poco ¿cómo decirlo? Un poco sus contrincantes entre sí. Y de ahí la función clear, que es para borrar todos los elementos del vector, así que hay que tener cuidado de no confundirla con la de erase, que es otra función. Porque a veces confundimos erase pensando que hace lo mismo que clear o que clear hace la función de erase cuando no es así. Entonces, por error se nos pasa ahí eso. Un detalle es que clear no necesita ningún parámetro dentro. Así que en erase, pues creo que sí le necesita agregar. Entonces es un diferenciador clave que puede servir para diferenciarlos y que no cometan un error. Aquí hay que considerar que pues el acceso se hace igual con los corchetes, o sea, casi igual que en los arreglos normales. Entonces, o sea, en ese sentido va a funcionar igual que en los arrays, así que no hay que preocuparnos tanto de cambiar de arrays a vectores, porque es relativamente fácil. Entonces, si queremos acceder a la posición 1 del arreglo de calificaciones, es lo mismo hacer calificaciones cero en arrays que en vectores. Y también inicializan el índice, bueno, se inicializan en índice cero, como los arrays. Y aquí va lo de base 0 y base 1. Bueno, esta tabla de arriba es base 1, al menos en respecto a índices. O sea, eso le llaman index base 1 y esto es index base 0. La diferencia que tienen estos es que en base 1 es la base humana, o sea, la que inicia en índice 1. O sea, de modo que si tenemos tres elementos en un vector o en un arreglo, o sea, este vector de aquí arribita es un vector, pues, bueno, normal, tiene tres elementos y todo eso, pero en este caso lo que tenemos es que, o sea, ese es el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. Aquí lo de arriba serían valores, valores, y aquí lo de abajo serían el índice o los índices. Entonces, en el índice 1 tenemos el valor de 50, en el índice 2 el valor de 51 y en el índice 3 el valor de 52. Esto en index base 1, en la base humana que todos conocemos, incluso los que no han manejado lenguajes de programación. Pero, bueno, aquí donde la fila 1 es el valor de arreglo y la fila 2 es índice en base 1. Pero en C++ manejamos base 0, que es
En este caso que, o sea, teniendo el mismo arreglo, teniendo los mismos elementos exactamente, el elemento 50 es, está en el índice cero, el 51 en el índice uno y en el 52 en el índice 2. Esto porque, como les dije al principio, los índices respecto a la base humana se restan en uno, absolutamente todos los índices. Entonces aquí, pues, o sea, si se fijan, del uno pasamos al cero, del 2 pasamos al uno y del 3 pasamos al 2. O sea, es un poco como lo pueden ver esto. Y pues de ahí, bueno, aquí nada más es un ejemplo en donde pues ya obviamente tenemos que acordarnos de incluir la librería vector, o sea, no olvidarla porque si no esto no se va a ejecutar. De ahí pues declaramos un vector, calificaciones, ya sea que ni lo inicialicemos o no, porque se puede poner el número de elementos y también se puede inicializar la cantidad de elementos necesarios, solamente que ese inicializador es como si pusieras un for y, ¿cómo decirlo? O sea, un for donde rellenas la cantidad de elementos que pusiste con un cierto valor. Entonces, o sea, cuando le pones que rellene con cierto valor, ahí se consume en tiempo la cantidad de elementos que contenga ese vector. Es algo que veremos después en Big O, pero de momento, pues sí, tienen que quedar que si lo quieren inicializar con cierto valor, va a consumir más tiempo. De ahí tenemos que, ¿cómo decirlo? O sea, ya agregamos calificaciones, el vector va creciendo solito, aunque no esté inicializado en algo, y ya podemos imprimir con las calificaciones con el punto 6, que si no mal recuerdo, a ver, creo que... así aquí está la cosa esta. Creo que no había una función como tal en arreglos normales para averiguar cuántos elementos tenemos en ese momento, porque pues la cantidad es fija. Esa es una diferencia clave con respecto a esto, a los vectores, porque en arrays pues, no tenemos esa función porque es fija, y en vectores pues sí la tenemos porque puede ser dinámica la cantidad de elementos que tenemos aquí. Entonces, calificaciones punto 6 o bueno, vector punto 6 o lo que sea que se llame nuestra variable de vector, nos sirve para averiguar cuántos elementos existen en ese momento. Con pushback añadimos uno extra, y ya podemos checar ahí con el iterador este, bueno, con los corchetes. De ahí podemos hacer un for igual para recorrerlo porque es similar al otro. Nada más que igual podemos poner el punto 6 para que nos pase. O sea, este punto 6 como va a ser estrictamente menor que el iterador, no tenemos que preocupar de que el iterador llegue a esto y nos haga una posición inválida. Porque recordemos que si el iterador perdón, que si el tamaño del arreglo es 5 o bueno, el tamaño del vector y del arreglo también, tenemos que solo pueden ir las posiciones desde 0 hasta 4. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Y pues ya igual, puntos ahí es lo mismo. Y pues al menos de todo lo que respecta a vectores y a arrays, creo que es todo lo que iba a enseñar. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Vale, entonces si no tienen dudas por el momento, bueno, al menos de contenido enseñable es todo lo de hoy. Y pues, bueno, la verdad es que ya me estoy cansando, entonces aquí lo único que vamos a checar es, bueno, si está activo, sí. Lo que vamos a checar es que, bueno, hay un montón de problemas aquí. Igual les recomiendo, solo los de las estrellitas se pueden ahí resolverlos. Eso, o sea, no es como tal una tarea que se muestra así por clase, sino una tarea que más bien les ayuda a ustedes a reforzar conocimientos. Entonces, bueno, y también que me ayuda a mí, porque igual los temas más avanzados, pues igual les estoy haciendo, bueno, no tan avanzados, porque de hecho siguen en la sección básica. Más o menos voy en recursión, así que ya me tengo que estar poniendo las pilas. Pero el chiste es que los problemas de las estrellas son ideales por si pues, quieren rushear sus temas como normalmente solemos hacer en el club de algoritmia para posicionarnos
en buenos rankings en el ICPC, pero no nos queremos sacrificar tantísimo nuestro tiempo como para hacer problemas tipo de replacement, más o estos que no tienen la estrellita y que probablemente no sean de tanta calidad, a diferencia de los que sí la tienen. Porque, bueno, aquí mismo dice que pues están recomendados para pues ya, ¿cómo se llama? Adquirir las habilidades de ese tema pues de manera fluida o algo así, o bueno, de manera firme. Entonces, bueno, con que hagan algunos de los que tienen la estrellita, pues está bien. Si hacen todos los de la estrellita, les recomiendo más bien que sea pues con el paso de los días, o sea, que no se rushen todos los problemas ahorita, sino que pues se dejen algunos para el futuro, especialmente los que dicen hard, y ya después pues los pueden reponer, para que de esa forma no se les olvide ahí el tema. Entonces, pues nada más es eso, ya después, ahorita lo que también estaba pensando es que probablemente lo de punteros y referencias y los structures, esto probablemente ya no lo veamos, o bueno, a menos que ustedes lo quieran, pero por ejemplo en structures no vienen casi problemas. Y ¿cómo se llama? En el otro tema, en el de pointers and references, pues el único problema que tiene se hace en lenguaje C, o sea, no se hace en C++. Y aparte, ese problema es de punteros medio básicos. No sé por qué no me deja ver ese. Que button submit. Está raro esto. El chiste es que ese problema está un poco raro y sería aprendernos un tema un poco extra para lo que realmente tiene que ver el ICPC y el club de algoritmia. O sea, estos dos no son tan relevantes. Yo los podría enseñar, sí, tal vez, pero honestamente no son relevantes para lo que estamos aquí. Entonces, a menos que, pues ahí bueno, ahí escríbame ahí en el WhatsApp si es que los quieren, pero no los veo necesarios verlos. Entonces, la siguiente clase probablemente veamos strings y ya de ahí directamente nos saltemos a lo de que es, bueno, este tema no sé, creo que son más como misceláneos ¿cómo se llama? Esta clase en vez de ponerla como que es la programación competitiva, pondríamos algo como trucos para la programación competitiva o algo así. Pero o sea, esto no involucra en la clase como tal. Son problemas que involucran más lógica y cosas que hemos visto ahí antes. Son más para aplicar, ¿cómo decimos? Para aplicar cosas que en una competencia sí vas a necesitar. Habilidades sobre todo. Entonces, pues por el momento eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bueno, creo que ya pregunté un montón de veces, pero igual ahí si no, me las pueden dejar ahí en WhatsApp o igual aquí en el Discord y ya se las puedo ir respondiendo, pero pues por el momento pues ha sido todo y nos vemos el miércoles. Wabby wobble. Wabby wobble. That's why he's the GOAT! The GOAT! Sí, nos vemos.